Las apariencias engañan. ¿Habéis escuchado alguna vez ese dicho? Sí, ya me dice que sí. ¿Lo habéis escuchado? Tengo varias historias para contaros de cómo las apariencias engañan, pero no voy a contar ninguna porque realmente me siento muy mal de cómo había juzgado y mis prejuicios habían hecho que pensara de una persona de una forma y al final no fue así. Y estoy seguro que no soy el único que a veces se deja llevar por apariencias. Aunque no tendría que hacer así, la verdad nos llevamos a veces por los prejuicios que tenemos. Y dejamos que las apariencias externas de alguien nos hagan pensar de una persona de una forma o pensar, bueno, ya esta persona la tengo calada porque es así o así. La historia que vamos a ver esta mañana es una historia que si no conoceríamos el final, todos los que estamos aquí pensaríamos que terminaría de otra forma. Es una historia donde vamos a ver la apariencia de dos personas. Una es religiosa, la otra no. Una de las personas tiene bienes, posesiones, posición. La otra es una persona marginada. Una persona se va perdonada, la otra no. Y humanamente hablando, la persona que se va perdonada es la persona que nunca pensaríamos que se iba perdonada. ¿Por qué no acompañáis a Lucas capítulo 7, Lucas 7? Y vamos a estudiar los versículos 36 al 50. 36 al 50, Lucas 7. Y el Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Un título mesiánico que nos dice que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. Y en el Evangelio, Lucas nos desvela a Jesús. Nos muestra quién es Jesús. Y es uno de los 4 evangelios que tenemos. Nos muestra a nuestro Salvador. En el capítulo 7 de Lucas, Jesús está en una ciudad que se llama Capernaum. Y empezando en el capítulo 1, Él se encuentra con algo que lo maravilla, que lo asombra. Primero, hace unas semanas atrás vimos que fue la fe de un gentil, la fe de un centurión que lo había anonadado a Jesús. Inmediatamente después Jesús se va también en el norte a una ciudad que se llama Naín, y allí resucita al hijo de una viuda, una mujer marginada porque era viuda. Justo a ella Jesús le devuelve a su hijo. En los siguientes versículos Jesús tiene una conversación con los discípulos de Juan el Bautista. Le preguntan, ¿eres tú el que has de venir o no? ¿Eres tú el Mesías? Juan el Bautista estaba en la cárcel, envía a sus discípulos diciendo, ¿este es Jesús? Jesús le responde que le digan a Juan el Bautista lo que habían visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les predica el Evangelio. Una cita directa de Isaías 35 e Isaías 61. Jesús era el Mesías. En pocas palabras le dice, Juan, yo soy el Mesías, miras mis obras. Esto lleva a Jesús a dar testimonio del ministerio de Juan el Bautista cuando sigues en el capítulo 7. Y habla que aunque los fariseos habían rechazado a Juan porque no comía ni bebía, Juan era un asceta, un ermitaño religioso, diciendo que tenía un demonio porque no comía y bebía, pero también habían rechazado a Jesús. ¿Por qué? Porque decían que este hombre era un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús está condenando a los líderes religiosos que creían que ellos eran los reguladores, los jueces de la verdadera espiritualidad. Pero, como escuchamos antes, hacían solamente el paripé. No habían reconocido a Juan el Bautista ni tampoco habían reconocido al Mesías. Y Jesús termina en el versículo 35, justo antes de donde vamos a estar esta mañana, diciendo lo siguiente. Mirad esta cita, justo en el versículo 35. Dice, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Diciendo que los que seguían a Juan el Bautista y los que seguían a Jesús son la prueba de sus enseñanzas.
La sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, ¿quiénes seguían a Jesús? ¿Cómo se comportaban? Y bajo este trasfondo es cuando vamos al capítulo 7, versículo 36, a ver la historia de una cena paradójica. Bajo este trasfondo ocurre esta próxima historia. Y antes de comenzar la historia, recordad, las apariencias engañan. ¿Por qué no leemos toda esta historia? Y después vamos a desgranarla poco a poco. Capítulo 7, versículo 36 dice: uno de los fariseos le pedía que comieran con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Las apariencias engañan. Exactamente dónde ocurrió esta historia, en qué ciudad, no lo sabemos. Sabemos que Jesús está en el norte de Palestina. Lo que sí sabemos es que un fariseo, Simón, le pide a Jesús que comiera con él. Ahora bien, antes de empezar esta historia, me gustaría rápidamente deciros que aunque la historia es similar a otras recogidas en los evangelios, como en Mateo 26, o en Marcos 14, o en Juan 12, estas últimas 3 historias ocurren al final del ministerio y cerca de Jerusalén. Esta historia no ocurre al final del ministerio de Jesús. Y aunque hay un par de coincidencias, por ejemplo, en las 2 ocasiones las mujeres ungen los pies del Señor con un perfume costoso, y el nombre de los 2 anfitriones es Simón, realmente hay muchas diferencias entre estas 2 historias. Primero, el episodio en Betania, cerca de Jerusalén, era distinto al que vamos a ver esta mañana. Primero, era la última semana del Señor Jesús en la tierra. Segundo, la mujer que ungió a Jesús se llamaba María, que era la hermana de Marta y de Lázaro. Tercero, la casa era de Simón el leproso. Sin duda, un hombre a quien Jesús había sanado. En nuestra historia se llama Simón el fariseo, le vamos a llamar. Y el nombre Simón era un nombre común en ese tiempo. Recordad que 2 de los discípulos de Jesús se llamaban Simón. Sería como un José o un Juan en nuestra cultura. Cuarto, la respuesta de la gente
no era sobre qué tipo de persona ungía a Jesús en Betania, porque María era muy conocida, sino lo importante para Judas, ¿os acordáis qué era? El precio. El precio. El derroche de tanto dinero a los pies del Señor. Así que a grandes rasgos vemos que aunque las historias se parecen, son historias totalmente distintas. Entonces, ya sabemos esto, esta historia solamente se cuenta aquí, en Lucas. Entonces ahora vamos a ver la historia. En la historia vamos a ver en el versículo 36 algo que me gustaría llamar la invitación con segundas. La invitación con segundas. Versículo 36 dice: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aunque no sabemos con exactitud en qué ciudad estaba Jesús, sabemos que está en Galilea, en el norte de Palestina, y en esta historia comienza con una invitación a comer. Lo más probable es que era una invitación a cenar. Dice el versículo 36 que el fariseo le pedía que comiera con él. Esta frase, le pedía, es una frase que denota insistencia. Podríamos decir, uno de los fariseos insistía a Jesús que comiera con él. Le estaba insistiendo. Y era costumbre en este tiempo, en el tiempo de Jesús, invitar al rabí o al rabino que estaba enseñando en la sinagoga a comer a tu casa. Seguramente era lo que pensaba el fariseo. Ahora bien, no nos dice mucho del fariseo esta historia. No nos cuenta exactamente si conocía a Jesús bien o no, pero lo más probable era que había escuchado de la fama de Jesús. Jesús había hecho varios milagros en esa zona ya. Entonces seguro que había escuchado. Y quizás con interés, pero un interés con segunda intenciones, y esto lo vemos por el contexto, vemos que Simón, el anfitrión de esta cena, invita a Jesús a cenar con él. Recordad algo. La relación entre los fariseos y Jesús no era una relación muy buena. Hasta ahora, en los primeros 7 capítulos de Lucas, vamos a ver que la relación entre Jesús y los fariseos no era muy buena. Mirad esto, del capítulo 4 de Lucas, versículo 24 al 30. Jesús habla de cómo Dios demuestra su gracia con los gentiles. Y los fariseos que estaban en la sinagoga escuchando a Jesús en Nazaret se llenan de ira de tal forma que quieren despeñar a Jesús. En otra ocasión, en Lucas 4, 31 al 37, los presentes se admiran de la enseñanza y la autoridad de Jesús porque no enseñaban como los fariseos. En Lucas 5, 21, los fariseos acusan a Jesús de blasfemia porque le dijo al paralítico: tus pecados son perdonados. En Lucas 5:30, los escribas y los fariseos murmuran contra los discípulos de Jesús porque Jesús y sus discípulos comían con pecadores. En Lucas 5:33 le preguntan a los discípulos de Jesús por qué no ayunan, y los discípulos de Juan sí ayunan. En Lucas 6:1, los discípulos de Jesús son confrontados por arrancar espigas en el día de reposo. En Lucas 6:6, Jesús sana a un hombre con una mano seca en el día de reposo y los fariseos le confrontan. 2 capítulos solamente, de capítulo 4, 5 y 6, 3 capítulos, donde constantemente vemos que los fariseos están confrontando y en contra de Jesús. Recordad, los fariseos son los líderes religiosos, eran puntillosos con la ley, confrontaban a Jesús y a sus discípulos constantemente. Entonces, tenemos que pensar en esto cuando vemos la historia de lo que va a pasar con Simón. Lucas dice que Jesús entró en la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Literalmente dice que Jesús se recostó a la mesa. Recostarse era la forma que uno se sentaba para comer o cenar en ese tiempo. Y antes de seguir en esta historia, mirad solamente un versículo, se toma Lucas, para comunicarnos que Jesús fue invitado por un fariseo con insistencia, y antes que termina ese versículo, ya lo vemos a Jesús recostado para comer. Esto no sería nada de notar si no estuviera al final de la historia, que vamos a ver pronto.
Pero esto nos da una pista de que algo raro está pasando aquí. Un solo versículo para explicar que se le insistió y que Jesús ya está listo para comer. Sigamos con el versículo 37. Vamos a ver qué tipo de anfitrión era esta persona. Dice el versículo 37, y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. La frase "he aquí" denota sorpresa, como algo que inesperado pasa. Pero antes de continuar, tenemos que entender que lo inesperado no es que una mujer pecadora o una mujer vino a la cena sin ser invitada. En la cultura del tiempo del Señor Jesús, las casas eran abiertas, no eran como nuestras casas, que tienes paredes por todos lados y una puerta, sino que las casas eran abiertas y en la antigüedad la vida se vivía afuera. La vida pública era afuera, entonces aunque invitabas a gente a comer a tu casa, si era un rabino, venía gente que no había sido invitada para escuchar la conversación. Imagínate ahora, yo te invito a comer a mi casa y viene otra gente para escuchar nuestra conversación. Nos suena raro a nosotros, pero en ese tiempo era totalmente normal, ese era el entretenimiento de esta gente. Entonces, lo raro no fue que vino esta mujer, lo raro fue qué tipo de mujer vino a visitar y a escuchar. Una vez más, nuestro presente no era que había venido esta mujer que no había sido invitada a este banquete, sino que qué tipo de mujer había venido. El versículo 37 nos describe a esta mujer. Nos dice que es una mujer pecadora. Lucas no nos dice qué tipo de pecado tiene esta mujer, no, pero se le califica como pecadora. El pecado de esta mujer era un pecado público, que todo el mundo sabía. Hasta Simón después la conoce. Todo el mundo conoce a esta mujer. Y la mayoría de los comentaristas, el 99% de las personas, piensa que esta mujer era una mujer, que era una prostituta. El término pecadora aquí es un eufemismo para explicar qué tipo de mujer era. Pero el tipo de pecado que estaba involucrado esta mujer aquí no nos va a importar, porque sabemos que esta mujer era famosa, conocida como una mujer pecadora. Ahí ella conoce quién es Jesús. Versículo 37 dice que aquí había nacido una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Diste cuenta algo de la historia? Cuando esta mujer se entera de que Jesús está comiendo con Simón el fariseo, le da igual lo que pensaban de ella. Sin duda ella sabía quién era Simón el fariseo, quizás sabía quiénes eran los que iban a la sinagoga, pero a ella le da igual. Ella viene a ver a Jesús y hace una acción premeditada. Antes de venir a ver a Jesús, esta mujer trae consigo un frasco de alabastro con perfume. Jesús nunca habla, ni Lucas hablan del valor del perfume. Pero en el primer siglo, un perfume que estaba en un frasco de alabastro era algo muy costoso. Con solamente tenerlo en un frasco de alabastro nos muestra aquí que era algo que costaba mucho dinero. Y en ese tiempo una mujer tenía el frasco de alabastro y se lo ponía alrededor del cuello como si fuera un collar. Era algo muy, muy costoso. Miramos aquí en el versículo 38. Aquí vemos una muestra de amor de parte de la mujer. Dice el versículo 38 que se pone detrás de él a sus pies la mujer. Recordad, Jesús está reclinado a la mesa, entonces ella se posiciona no delante de él, sino detrás de él, a sus pies, como para pasar desapercibida. Pero como vamos a ver, su acción no pasa desapercibida. Dice el versículo 38, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mientras Jesús está hablando, quizás contestando alguna pregunta, quizás comiendo, esta mujer que había vivido una vida de pecado comienza a llorar, moja los pies del Señor y empieza a secarlos con sus cabellos, besando los pies, y los ungía con perfume.
tenemos que situarnos en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Recordemos que el calzado en esos tiempos no era como el calzado de ahora, sino que eran sandalias como chanclas. Y las calles no eran como las de ahora, que están bien pavimentadas. Había aceras, no había eso, sino que eran de tierra. Cuando llovía eran de barro. Y había animales por todos lados. Una receta para que los pies de una persona del primer siglo estén sucios, llenos de barro, de polvo y quizás de algo más. Por lo que cuando uno entraba a la casa de alguien, la costumbre era que uno de los sirvientes lave los pies del invitado. Pero como vamos a ver después, nadie lavó los pies de Jesús. Pero esta mujer que era pecadora, que no estaba invitada a la cena, comienza con sus lágrimas y cabellos y con un perfume a lavar, secar y ungir los pies del Señor Jesús. Versículo 39, vemos la reacción del anfitrión. Pero al ver esto, el fariseo que había invitado dijo para sí: mira esta mujer, qué bien lo que está haciendo. No, dice, si este fuera un profeta, sabrían quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. La mujer quería pasar desapercibida, como vimos antes, pero era imposible. Hasta el mismo anfitrión de la cena ve lo que está pasando. Simón el fariseo. Simón conoce a esta mujer, sabe quién es esta mujer. Y mirad lo que dice para sí. Esto lo dice para sí, lo está pensando. Dice, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Claro, Simón está sumamente ofendido por la conducta de esta mujer. Está molesto que esta mujer vino a su casa, pero más ofendido, más molesto está con Jesús, porque está tolerando este comportamiento de parte de esta mujer pecadora. Por eso dice, si este fuera un profeta. Ahora este fariseo dice esto porque ahora no le cabe duda de que Jesús no es un profeta, porque si él supiera qué tipo de mujer es esta, no dejaría que le toque los pies, no dejaría que le bese los pies, no le dejaría que unja sus pies. Entonces ya tiene su respuesta. Si fue que lo había invitado para ver si Jesús realmente era un profeta, ahora sabe que no es un profeta. ¿Claro? Algo interesante. Simón nunca se preocupa por Jesús. No dice, uy, pobre Jesús, esta mujer lo está incomodando, le voy a decir algo a la mujer. No, para nada. Él solamente piensa que este hecho ahora confirma de que Jesús no es un profeta y que se está asociando con pecadores una vez más. Simón también presume o asume de que Jesús, si supiera qué tipo de mujer era, hubiese hecho lo mismo que hubiese hecho Simón. Un fariseo nunca hubiese sido visto con una mujer así. Nunca dejaría que una mujer le tocara. ¿Por qué? Bueno, los fariseos enseñaban que el tocar a una persona así, una persona pecadora, lo hacía inmundo, ceremonialmente impropio. Entonces, claro, nunca dejaría que una mujer se le acercara así, y Jesús está dejando que esta mujer llore, toque los pies y los unja. Pero sabemos que Jesús era totalmente distinto. Y sabiendo lo que estaba pensando el anfitrión, sabiendo lo que estaba pensando el fariseo, decide decirle algo. Versículo 40. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Jesús ahora decide responderle a Simón. Decide decirle algo que este fariseo no espera. En mi imaginación, cuando Jesús le dice a Simón, tengo algo que decirte, me imagino a Simón diciendo para sí mismo, por fin. Para esto te había invitado Jesús. Para escucharte. Y para que este maestro, entre comillas, se ponga en evidencia ahora, no solamente
hiciste esto, que te dejaste tocar por esta mujer, ahora vas a decir algo y te vas a poner en evidencia. Por esto este hombre no tiene ningún problema de decirle, sí, tienes el honor de hablar. ¿Qué dirá Jesús? Mirad, Simón el fariseo quiere poner en evidencia a Jesús, quiere decirle algo y ahora el maestro le va a contar una historia. Una parábola que va realmente a poner en evidencia la religiosidad de Simón. Mirad el versículo 41 y 42. Jesús comienza una parábola. Le dice, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no entendiendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. Pregunta ahora, ¿cuál de ellos entonces le amará más? Estas son las palabras de Jesús. Jesús ya había enseñado por medio de parábolas antes. Y recordad que esto era algo común. El Señor ahora va a ilustrar lo que quiere decirle a Simón y lo va a hacer por medio de una parábola. Y recordad que no estaba comiendo solamente el Señor y Simón en una mesa. Yo que estaban probablemente todos los discípulos, había mucha gente ahí. Entonces Jesús no solamente está hablándole a Simón, sino está hablando a todos los que están ahí. Y la historia que el Señor le cuenta es una historia muy simple. Hay 3 personajes. Un prestamista, una persona que está prestando dinero actuando como una entidad bancaria. Y hay 2 deudores. 2 personas que han pedido un préstamo a este prestamista. Algo fácil de entender. 2 deudores y un prestamista. Y después de ver estos 3 personajes, vemos aquí que hay 2 deudas. Sí, el primer deudor debe 500 denarios, una suma bastante grande, ya que un denario era el equivalente del sueldo de un día de trabajo para un jornalero. Así que 500 denarios serían como 1 año y medio de trabajo. Y otro deudor debía una cifra que era menor, 50 denarios. Una suma que serían como 1 mes y medio de trabajo. Tenemos 2 deudores, uno debe 500 denarios, el otro 50, pero tienen algo en común, bueno, aparte del prestamista que tienen en común, tienen algo en común. ¿Y qué es? Que los 2 deudores son insolventes, no pueden pagar la deuda. Es un gran problema, ¿verdad? Si has pedido una deuda y no la puedes pagar, ese es un problema. Pero pasa algo que no esperas, algo que rara vez pasaría. Y aunque no pueden pagar la deuda, aunque son insolventes, el prestamista hace algo fuera de lo común. Versículo 42 dice Jesús que perdonó generosamente a los 2. Es una bonita historia, ¿verdad? Me gustaría que nos pase a nosotros. Una historia que alguien debe mucho dinero y el prestamista cancela la deuda. Pero ¿dónde va Jesús con esta historia? Bueno, sigamos leyendo el versículo 42. Dice que perdonó generosamente a los 2 y Jesús aquí le hace una pregunta. Le dice, ¿cuál de ellos entonces le amará más? ¿Cuál de los 2 prestamistas va a amar más o va a mostrar más lealtad para con el prestamista de estas 2 personas que habían, estos 2 deudores? Después de la historia, Jesús hace esta pregunta. Y el Señor quiere resaltar algo. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, realmente lo que quiere decir el Señor es, a uno se le perdonó 500 denarios, al otro 50. No es lo mismo, ¿verdad? Se les perdonó por igual, pero a uno se le perdonó más que a otro. Entonces, ¿quién va a estar más agradecido de los 2? La respuesta de Simón no se deja esperar. Aunque vacila un poco por sus palabras, versículo 43 nos dice que Simón responde y dice, supongo que aquel a quien le perdonó más. Simón responde, pero califica su respuesta. Quizás pensaba que Jesús le estaba tendiendo una trampa, o quizás no estaba seguro de su propia respuesta. Pero aquí califica su respuesta diciendo, supongo o pienso que la persona que debía más. Quizás lo que cada uno de nosotros hubiésemos dicho, ¿verdad? No es lo mismo una deuda de 1 año y medio de trabajo que de 1 mes y medio de trabajo. Jesús está de acuerdo. Versículo 43.
Y Jesús le dijo, ¿has juzgado correctamente? Claro, al que más se le ha perdonado, este va a demostrar